A continuación, Nuevo Poder. Buenas tardes, gente. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen ustedes? Acá estamos en otro programa de Nuevo Poder, el 341, creo, ¿no? ¿No es así? Ahí está la gente del Enterprise, que es el único que me acompaña en este viaje de hoy, porque el amigo Remigio está en la marcha buscando notas y reportando lo que está pasando en la marcha en el Congreso por el tema de esta ley de colonización que quiere aprobar el gobierno colonizador de Milei. Así que bueno, ahí está Guillermo, está el Venusino, está Sonia, y bueno, estamos volviendo. La semana pasada no estuvimos, le agradecemos a los oyentes que se preocuparon de por qué no estábamos. No estábamos porque estábamos con un catarro, bronquitis fuerte, pero también esos catarros, viste, te bajan la defensa, porque la verdad que hay momentos que la verdad, le voy a decir honesto, me cayó tan mal de que la señora del Fondo Monetario se paseara en su país como si estuviera en su país, acá por toda la riqueza, por todos los lugares de la riqueza argentina, y que no hubiera reacción, porque yo viví un país que cuando venía el Fondo Monetario le prendíamos fuego a toda la ciudad de Buenos Aires al empezar la democracia. Que la verdad que eso me produjo un bajón importante y un momento de introspección en el cual me ayudaron afectivamente acá todo el equipo de Nuevo Poder, Sonia, Alberto, y también los afectos personales. A decir, no, mira, hay que seguir porque esto... Bueno, el asunto es que el bajón, yo me conozco, me dura poco, me duró lo que me duró la bronquitis. Todavía tengo un poco de bronquitis, pero acá estamos. Pero una de las cosas que me permitió ver fue que me dijeron, fíjate que lo que vos estás sembrando se está escuchando, nadie lo dice, nadie lo asume, pero se está escuchando. Es como el grano de mostaza. ¿Vieron la parábola del grano de mostaza en la Biblia? Bueno, y me ayudó mucho una búsqueda que hizo Alberto, que se le ocurrió buscar qué opinaban, y fíjese, la inteligencia artificial sobre nuestro programa, sobre nuestra trayectoria, y ahí salió una síntesis, la verdad, que más potente que la que nos valoran, la que no asumen por ahí muchos compañeros, pero van a ir asumiendo. Y eso que encontró Alberto, la verdad que me dio mucho ánimo, pues dije, bueno, estamos en el camino correcto y más hay que profundizarlo ahora. Entonces ahí hicimos una serie de reuniones con una serie de compañeros de distintos ámbitos que más allá de toda rosquita electoral o toda disputa personal de lugares, y nació la idea de que se interprete de que el pueblo argentino ya empezó otra etapa y que a esa etapa hay que ponerle un nombre. Y entonces ahí dijimos, vamos a ponerle el nombre de Mía, y de ahí este programa, si ponemos la carátula, nació una nueva fuerza nacional. Y se hizo ese logotipo, lo hicieron los compañeros allá de Quilmes, José Luis, Leda y el equipo que trabaja con ellos, allá en las villas de Quilmes, y nos pareció muy interesante porque fíjese que ellas mismos dijeron Movimiento de Identidad Argentina, ¿no? Como que lo que hay que recuperar y lo que está el pueblo argentino recuperando sin conducción política de nadie son sus identidades, ¿no? Y la expresión máxima fue, bueno, lo que pasó, un poco el detonante de todo esto que se venía acumulando fue lo que pasó con la selección y la bandera, y que mucha gente empezó a tener esos tres símbolos, por eso lo pusimos, ¿no? De las 3 estrellas de la selección y las Malvinas, como que se incorporó el territorio de las Malvinas a la conciencia nacional. Siempre estuvo, pero estaba latente, emergió con una fuerza muy fuerte. Entonces nos pareció que es importante porque las identidades son emociones. Había otros nombres más racionales, pero acá sabemos que
la clave está en la potencia de las emociones, como lo hemos dicho en otros programas. Entonces, y decíamos, pero ¿cómo puede ser que esté pasando eso y haya silencio? El problema, entonces se empiezan a las teorías, que el problema son los jóvenes, que la internet, que el telefonito, y llegamos a una conclusión importante en ese debate, que es, no, acá el problema es el silencio de nuestro lado. O sea, los que nos decimos patriotas estamos callados la boca, o los que fueron patriotas están callados la boca, o dicen muy poquitas cosas, dicen cosas en relación a su situación personal y no sobre el problema de cómo sacarse de arriba esta lacra colonial que significó el gobierno de Macri y de Milei, porque es una acumulación de los dos, ¿no? El gabinete así lo demuestra, no hace falta demostrar muchas más cosas. Y entonces dijimos, bueno, para superar ese silencio nace el MIA, o está naciendo, o ya nació. Porque si uno se pone a ver, después vamos a ver todas las acepciones que se puede escribir sobre Mía. En el fútbol se grita Mía cuando te viene una pelota que la vas a disputar vos, y tiene una connotación de ofensiva, claramente, ¿no? Y acá, bueno, se han producido una serie de hechos en los últimos 10 días, o mejor dicho, a partir del triunfo de los ingleses, donde empezó una fuerte dinámica nacional y social sobre lo mío, sobre lo nuestro, ¿no? Mía es la tierra, mías son las raíces, mía es la palabra verdad, porque si hubo una cosa que detonó para nosotros este fenómeno nuevo del pueblo argentino de recuperar su identidad, de lo cual el mía, que nosotros somos parte de eso, y ahora vamos a contar qué planes tenemos en ese sentido, más allá de mías las Malvinas, mías el mar, bueno, todo lo que sabemos que en alguna medida, en algún momento expresamos como argentinidad latente, bueno, son esos conceptos los que están atrás de este fenómeno que ha encarnado, ¿no?, en la sociedad. Hay una cuestión que uno dice, bueno, ¿por qué ahora? ¿Por qué detonó? ¿Qué pasó? ¿No? Y yo creo que el gran factor no es que haya sido solamente la bandera el día del partido contra los ingleses, obviamente ese fue la chispa que encendió la pradera, no hay ninguna duda que ese partido y esa bandera es lo que encendió la pradera. Pero ¿qué es lo que había? ¿Por qué la pradera estaba seca ya para que prenda este nuevo movimiento nacional? Estaba seca porque la sociedad se dio cuenta de que Milei y toda la oligarquía son mentirosos. Esa es la palabra central. O sea, la sociedad se dio cuenta de que los que lo votaron se dieron cuenta que los engañaron. Y los engañaron y los siguen engañando. Pero no es un engaño solo de un señor que sabe mentir muy bien, como por ahí hay un video pero no importa, que sabe mentir muy bien, de Alfredo Alcón, cuando habla de su encuentro con López Rega, es impresionante. Pero sino que es la élite argentina la que miente. Porque Milei es expresión de la élite, no es uno se agarra con un tipo y ese tipo lo puso alguien, lo puso la élite. Y esa élite no solamente mintió, sino que sigue mintiendo hoy, porque la instrucción colonial que tienen para cumplir es mentirle al pueblo argentino. Esa mentira, que ellos quieren seguir perfeccionando las mentiras con esta ofensiva de leyes que mandaron, ahora vamos a hablar un poco de eso, y una de las cuales se convierte en el pilar de nacimiento del MIA, como es la resistencia en torno al Banco Central. Esas mentiras, la sociedad se da cuenta de que miente, no le cree nada ya. Nada de lo que diga Milei es creíble por el 70% de los argentinos, camino al 80% a fin de año. O sea, a fin de año el 80% de los argentinos no le cree a Milei ni a todo el discurso liberal ni antiestatal. Ya lo experimentaste. ¿Sí? Ya lo experimentaste, lo que es un señor que viene a decir que destruye el Estado y en realidad destruyó el Estado, los mercados y las familias y tu vida cotidiana. De eso no hay retorno. No haya pasado nunca en democracia que un presidente se dedique a destruir la clase media. ¿Sí? Eso está atrás de todo este fenómeno de no es solamente que me defraudaste, me mentiste.
es una planificación, no es que te salió mal, quisiste hacer las cosas y te salieron mal, no, me mentiste diciendo que el problema era la motosierra y el Estado, cuando el problema son los intereses extranjeros, y eso es lo que está atrás de este fenómeno hermoso que está surgiendo, que se llama Movimiento por la Identidad Argentina, que por suerte no tiene jefes. Acá no hay liderazgo individual que valga, es un liderazgo, un proceso colectivo. Esa es la potencia que tiene, ¿eh? Que nadie, ningún líder se va a poder apropiar en forma individual. Ahora lo vamos a ver. Y al final vamos a ver, bueno, no me anticipo, después van a tener 2 videos muy ricos sobre historia que les va a sorprender, no solo de Argentina, pero sí que tienen que ver todo con Argentina, sobre cuál es el tema del Banco Central, que quieren destruir ahora. Fíjense, entre todas las expresiones que hubo, que hicieron que no pudieran tocar la ley para extranjerizar las tierras, hubo muchas expresiones deportivas, como las que ya mencionábamos, de jugadores y clubes que asumen la bandera ahora en los barrios, sino que hubo muchas expresiones culturales, muchas por arriba de las diferencias entre el kirchnerismo y el gobierno de Milei. Una de esas, creo que fue una mina, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, ya la vamos a compilar, pero me llamó la atención porque la compila Berkovich. Puso una consigna que no la había puesto ningún político. Dijo, sin suelo que saltar, todos somos ingleses. Fíjense la creatividad política y poética. Ustedes vieron que todo el mundo grita, el que nos salta es un inglés. El que nos salta es un inglés. Resulta que una mina que no es kirchnerista, no es peronista, salió a defender la patria con ese concepto, es artista, sin suelo que saltar, como diciendo, si vendemos la tierra, ¿sobre qué vamos a saltar? Todos somos ingleses. Es una maravilla total de la síntesis política, pero a su vez de la denuncia de lo que no está haciendo lo que se llama oposición. Porque esa consigna tendría que haber salido de las fuerzas políticas opositoras al gobierno, no de la cultura, salió de la cultura. Entonces, hay montones de expresiones que han generado un clima muy potente, no solamente y derrotas del gobierno. Esto de que los prácticos del Paraná le hayan paralizado el Paraná, bueno, eso fue un triunfo. Lo tuvieron que sacar a Schwarzenegger, y ojo que no son un sindicato, porque los prácticos son individuales, son monotributistas o responsables cripto que facturan individualmente, no tiene un sindicato que organizó. Entonces la clase media que se organizó y le paró el río Paraná. Esa clase media que está destruyendo Milei hace que a fin de año va a tener solamente el 20% de respaldo y se acaba todo proyecto, toda posibilidad de reelección del proyecto colonial. No de Milei, del proyecto colonial. Sea quien sea con quien intente reemplazarlo, el proyecto colonial se acabó. Y hay montones de elementos. Tenés, bueno, es el triunfo de los practicantes en el Paraná. Tenés la denuncia internacional que hizo Cristina, que fue otro foco muy importante, donde cambió el eje del debate sobre una denuncia a nivel internacional que la sacó del silencio y la posicionó en un debate mundial sobre los derechos humanos. Nosotros habíamos dicho que había que hacer otra cosa, aparte de esa, era denunciar que violaron la convención y siguen violando la convención contra la tortura. Eso le faltó a Cristina, vamos a seguir insistiendo, de que amplíe la denuncia con ese contenido. Después salió la iglesia está saliendo a hablar. Vino el nuncio, está la iglesia hablando, va a venir el Papa ahora en noviembre, después vamos a hacer un programa especial sobre eso, pero eso es una ofensiva, porque la iglesia no tolera nada de lo que hace Milei. No hay un cura que pueda bancar lo que hace Milei. No hay un religioso realmente honesto que pueda bancar el desastre de destrucción de las familias, por empezar, ¿no?, que hace Milei. Porque hoy ha logrado meter la guerra entre pobres adentro de las familias. Perdón. No solamente entre pobres, sino adentro de la familia. Nunca había pasado en la historia argentina, y eso es un tema hipersensible para la escala de valores de la argentinidad y para la iglesia argentina. Entonces ya salió a pronunciarse, ya salió a hablar, vino el nuncio, viene el Papa se lo va a destruir a Milei
con la diplomacia vaticana, no va a pensar que va a hablar como nosotros, pero ahora en noviembre le da la estocada final la Iglesia al proyecto colonial. ¿Se imagina que se le animó a Trump? No se le va a animar a este pajarito. Después está cada vez más un clamor en el pueblo de la unidad de la izquierda con el peronismo. Nadie entiende por qué no se une la izquierda con el peronismo. Ahora vamos a hablar de una historia muy olvidada que está, pero van a ver, de Mauricio Prelucker, que fue un economista que empezó trabajando en el año 45 con Abelardo Ramos, del trotskismo, y después terminó siendo el economista que le planteó, que le había diseñado antes de morir a Rodríguez Sá en la moneda del argentino, esa tercer moneda, la discusión monetaria que tiene el peronismo, pero que va a hacer falta para el próximo gobierno. Todo eso está volviendo a resurgir. Entonces, esa unidad del peronismo, la izquierda, hay que salir a trabajarla, fíjense desde dónde, ¿no? Desde el año 45, cuando el peronismo incluyó a todos los sectores de izquierda, el trotskismo, socialismo y finalmente el Partido Comunista en su dinámica, y después volvió a pasar en el 73 y ahora tiene que volver a pasar, ¿sí? Después los jóvenes ya no creen en Milei. Ya el 70% de los jóvenes se dan cuenta que les mintió y salieron a una búsqueda. Los trabajadores que lo votaron tampoco. ¿Está claro? Están todos víctimas, todos despedidos, todos suspendidos, todos cobrando. ¿Sabe cuánto gana un metalúrgico? 1 millón por mes. Ese es el promedio que gana el que quedó adentro. No, y el que no está despedido. Entonces, Milei se convirtió en el enemigo de la sociedad. En los últimos 6 meses, la sociedad entendió que el presidente es enemigo de ellos. Y salió a buscar con qué reemplazarlo. Por acá, por allá, por este lado, por el otro. Fíjese lo que está pasando. El tipo extorsionó tanto a las provincias, le corta, fíjese la perversión y el cinismo que tiene, que le corta los recursos impositivos, le destruye el federalismo para que después le voten las leyes que él pide en el Congreso. Pero hoy, 6 de agosto, el día del aniversario donde Estados Unidos tiró la bomba a Hiroshima, que a su vez fue cuando sobrevivió nuestro padre Pedro Arrupe, el nombre con el que llevamos elegido como Observatorio de la Riqueza, sobrevivió a la bomba de Hiroshima en Japón. Hoy es otro aniversario, y hoy se votaba, y resulta que se le dieron vuelta a todas las provincias. ¿Por qué se le dieron vuelta a las provincias en un mes para votar la extranjerización? Primero porque los gobernadores captaron este clima social de que con la tierra no. ¿Viste? Con la vieja no. Bueno, con la tierra no, con el territorio no. ¿Sí? Y entonces se le dieron vuelta adentro de las provincias, y todas las provincias aliadas que le votaron todo el desastre que ha hecho en 3 meses, se le dieron vuelta. Se le dio vuelta a Misiones, porque los 18 diputados provinciales se enfrentaron al gobernador por primera vez porque no toleran más lo que está pasando con el pueblo en Misiones. Se le dio vuelta Tucumán, porque no recauda un peso de impuestos provinciales, no tiene cómo sobrevivir. Se le dio vuelta diputados y senadores de Salta, del PRO y radicales, que le habrían votado todo. Se le dieron vuelta hasta los diputados de Neuquén, porque el famoso Vaca Muerta es para el 10% de la población de Neuquén. El resto, el 90% de la población de Neuquén, la ve pasar. No hay ningún derrame, como dicen, ni siquiera en Neuquén, no en La Patria, en Neuquén. Entonces ya es el colmo. O sea, me hambreás, me empobreces, me endeudás. Encima de este fenómeno de que está todo el mundo moroso. Hay 8 millones de morosos en la Argentina. Y encima me afanás la tierra. No, el pueblo argentino dijo, este es el límite, se acabó. ¿Se dan cuenta? Entonces se le dieron vuelta a todas las provincias. Eso no tiene retorno. Porque él va a seguir extorsionando. Los va a seguir extorsionando. No le va a dar. Y no estamos hablando de las provincias peronistas. Estamos hablando de las provincias que lo apoyaron hasta ahora. Lo dejaron de apoyar.
No tienen forma. ¿Ustedes piensan que esas provincias van a apoyar la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central? Menos que menos, porque atrás de este triunfo se suma la politización de la discusión del Banco Central por primera vez en 10 años, en 15 años, qué sé yo, desde que lo echamos arredrado, no sé de cuándo, que no estaba en la agenda nacional, ahora está. Y está en la agenda desde el barrio hasta los dirigentes. De repente, así. ¿Se dan cuenta? En los últimos 30 días. Y eso va a seguir creciendo. Entonces, como Milei se convirtió en el enemigo de la sociedad y se produce otro hecho, no nos importa las discusiones de rosqueo político dentro del peronismo, pero este hecho de que salgan a disputarse el peronismo en el interior del país, porque salen a caminar provincia por provincia, Máximo en representación del kirchnerismo de Cristina y Axel en representación de su proyecto de Movimiento por Derecho al Futuro, salen el peronismo a meterse a caminar lo que hasta ahora no había hecho en 3 años. No habían caminado las provincias. Sale el peronismo a caminar las provincias de todo el país. Eso le genera a los gobernadores una tremenda preocupación porque dicen, en este clima, si me vuelve a aparecer... Hasta ahora el peronismo no aparecía. Entonces el gobernador se dejaba extorsionar por Milei. Total, adentro de la provincia no pasaba nada. Pero ahora empieza a pasar. Porque empieza esta cuestión de caminar. Y saben todo lo que tomen nota de todos los peronistas que salen a caminar las provincias para ver quién es candidato. Máximo sale en la estrategia, no sé si candidato de él, pero de la línea de Cristina. Axel, ya sabemos, mandó a todos los suyos. Capitanich sale también a candidatearse, a caminar el interior del país. ¿Saben quién volvió a aparecer? Alguien muy importante para la discusión del futuro, Rodríguez Sá. El señor que declaró la moratoria, de que la suspensión de la deuda externa, y el argentino vuelve a caminar el interior del país. O sea, vuelve a aparecer la memoria del peronismo en torno al momento en que enfrentó la deuda externa. Todo lo que estoy diciendo son hechos concretos, ¿eh? No son teoría mía, ni uno lo busca, ¿sí? Ni hablar lo que fue el triunfo en Santiago del Estero. O sea, ¿por qué no puede ser presidente un radical como el de Santiago del Estero, que le acaba de ganar de 193 candidatos a concejales, sacó 3, la Libertad Alianza, la Libertad Trucha esta, y 196, 193 sacó el Frente Cívico de Santiago del Estero. Le ganó todas las intendencias, incluso las que no había ganado nunca, Santiago del Estero. Ahí al ladito de Tucumán. ¿Cómo hace Tucumán para decir, no, cómo saca así y vos vas a seguir respaldando estas leyes? ¿Se dan cuenta? Todas las provincias estas mineras que dicen que van a recibir algo, ya tienen claro que no van a recibir nada. Todos los Jaldo, los Jalil, vieron que se dieron vuelta hoy. Hoy se dieron vuelta todos. Hoy todos votan, no votaron no votaron la ley de extranjerización de la tierra. Entonces, toda esa dinámica, lo que les estoy diciendo cambió. Hasta ahora Milei venía gobernando desde la capital con todos los gobernadores traidores. Resulta que ahora los traidores están recogiendo la piola, porque se lo lleva puesto una dinámica del pueblo argentino, que es el MIA, en la recuperación de las identidades argentinas contra alguien que es un antipatriota. Milei se convirtió en el símbolo de la antipatria para todo el pueblo argentino, y cada día va a ser más. Esa tendencia nueva, ese punto de inflexión va a seguir creciendo, y no tiene forma de pararlo, porque él es antipatria. El tema es que ahora la gente se dio cuenta. Siempre fue antipatria. Los engrupió, les mintió para llegar, para ganar, como les mintió siempre la clase dominante argentina. Ya les digo, no es un problema de Milei, es la expresión de una élite que es la que hay que borrar ni bien se asuma el gobierno. Miren qué cosa interesante. Ayer escuché un reportaje de Mayra Mendoza con Guillermo Moreno. Mayra Mendoza dice que de entrada hay que sacar un decreto anulando todas las leyes que sacó Milei. Miren qué punto de coincidencia con lo que venimos diciendo nosotros de los 36 decretos.
Perfecto, vamos adelante. Nada de eso dijo Mayra Mendoza, que es hablar de Cristina, de que no hay correlación de fuerza y nada. Vos gobernaste por decreto, yo te hago, con un decreto te hago pelota todo lo que hiciste y reconstruyo la patria. Eso dijo ayer Mayra Mendoza y Guillermo Moreno lo tuvo que acompañar. Sí, nosotros estamos haciendo un grupo de economistas que nos juntamos y decimos que lo que hay que hacer en los primeros 15 días hay que hacerlo porque si no fracasamos. Bueno, muy bien, perfecto, después se verá. No le creo nada a Moreno, está claro, pero... Quiero decir, me interesa lo que dijo Mayra Mendoza, no lo que dijo el periodista Moreno, que es, dijo, por decreto hay que gobernar y dar vuelta a lo que hizo Milei. Coincidencia total con lo que venimos diciendo nosotros. Entonces, ya está en clima, ¿se dan cuenta? Ya está en clima. No sé, acá nadie va a respetar las formalidades de una república que se convirtió en colonial. Está clarito, ese clima... es en todo el país, parece que estuvo también expresado eso en forma muy fuerte en el encuentro que se hizo en La Rioja, que lo hizo, ¿cómo se llama? Quintela, otro que sale a caminar el país. Por eso, fíjense el despelote que se arma en el peronismo, con todos los personajes que van a andar dando vuelta por el país, construyendo un peronismo para volver al poder que va a ganar. Porque no tiene ninguna posibilidad de reelegir nadie. Acá se borraron, esa dinámica borró a los tipos del peronismo colonial. Lo borraron a Pichetto, no existe más. Schiaretti no existe más. El mismo Moreno, fíjate, está buscando volver ahí al redil del peronismo en serio vía Mayra Mendoza. ¿Se dan cuenta? Entonces desapareció ese peronismo del centro. Massa. Con este escándalo de su diputado Facundo Moyano, se acabó. Entre Facundo Moyano y el otro, Massa no puede aparecer por ningún lado en esta dinámica del peronismo a nivel, ¿cómo se llamaba? Izarralde. Ya está, Massa, vos sos de otra época. Se acabó tu trayectoria. Si faltaba algo, era lo de tu diputado Facundo Moyano falopeando a las mujeres y andando en bolas por la calle. Entonces, todo eso viene para este lado. Para el lado de todos esos peronistas que salen a caminar de una manera... y van a aparecer otros, van a aparecer otros. Y eso hace que los gobernadores, que hasta ahora eran aliados, dejen de ser aliados. No, pará, que si el peronismo me sale a caminar la provincia, me sale a caminar las intendencias, no, pará. Ya se empiezan a acomodar para el lado que va, saben que el sol cambió de lado. ¿Sí? Entonces, todo ese fenómeno es el MIA, es el Movimiento de Identidad Argentina. Y es amplio, porque fíjense, le estoy hablando de un gobernador como el de Santiago del Estero, que es radical y que no le puede ganar a nadie y que saca el 75% de los votos. Entonces, ¿por qué no puede ser presidente de un Frente Nacional? Puede ser, como puede ser la Miriam Bregman, si entienden y se suman a lo que fue Abelardo Ramos, lo entienden, estudien a Prelucker, estudien la revista Octubre, 1945, la revista Octubre, acá lo tienen, la Prelucker, de ese trotskismo peronista en el año del 45 en adelante. ¿Sí? Ahí lo tienen. A Prelucker, pone un poquito más la imagen para arriba, así se ve. Ahí está, porque es un homenaje realmente. No vamos a hablar acá ahora a fondo, pero sí va a hacer falta para uno de los puntos centrales del MIA, que es el Banco Central, que es la batalla que viene ahora. Terminada la batalla de las tierras, viene la batalla del Banco Central. Y Prelucker fue un tipo que estudió a fondo todo el pensamiento, porque es un tipo un sabio, realmente, un sabio. Después vamos a buscar a ver si tenemos algunas clases ahí de Walter Romero, en video, que dio en la Universidad de Avellaneda, era muy amigo de él. Ahí lo tienen, a Walter Romero, compañerazo, que es el que es un poco el que cuida el patrimonio histórico de Prelucker, y que va a hacer falta, porque ya les digo, él fue el que concibió la discusión de la moneda, y no solamente eso, sino que explicó un tema central que está borrado de la memoria de la identidad de las entidades políticas argentinas, y que lo van a escuchar ahora en 2 videos al final. Prelucker habla de la deflación mundial, de cómo la crisis de la deflación mundial generó los bancos centrales. Ahora vamos a hablar de una pequeña síntesis que hicimos nosotros como observatorio sobre esa historia de los bancos centrales en el mundo, para salir de frente. Pero Prelucker es un tipo fundamental. Hay otro libro que hay Walter, no lo voy a desarrollar acá porque vamos a hacer un programa especial sobre Prelucker, que de luego lo inventamos a Walter si quiere venir. Él escribió mucho en Hechos Ideas. Bueno, después vemos la historia. Pero arrancó trabajando con Abelardo Ramos.
fíjense, trotskista, formado con todas las categorías, peronista, nacionalista, en la revista Octubre en el año 45, y que después concibe, con su concepción de la moneda, la toma Rodríguez Sá para ser el argentino y evitar la colonización que significó la salida de la convertibilidad en el año 2001. ¿2001 fue? ¿2001? ¿2003? Sí, 2001. Que hizo que 2002, y que hizo que el Fondo Monetario le dijera a Milei a Duhalde que lo expulsara del gobierno, y hizo el golpe ese. O sea, Rodríguez Sá duró una semana porque quería llevar adelante, no por lo de la deuda externa, quería llevar adelante la teoría monetaria de Prelucker, desarrollando una tercera moneda. El Fondo Monetario le dijo, ni loco, y le dio la instrucción a Duhalde y a otros gobernadores. Vamos a ser sinceros, porque acá todos se tienen que sincerar y todos tienen que hacer autocrítica. Néstor Kirchner también lo dejó solo a Rodríguez Sá. No fue a Chapadmalal aquel día famoso que le cortaron la luz y lo dejaron solito, y ahí dijo, bueno, el tipo quería que ahí saliera el respaldo de todos los gobernadores para la doctrina de Prelucker, de hacer una tercera moneda sin devaluación nacional, y todo su plan espectacular de esa semana que estuvo en el gobierno. Y el Fondo Monetario lo llamó a Duhalde y le dijo, mira, voltea a ese tipo de presidente. Y ningún gobernador lo fue a respaldar. Se quedó solito, ni Néstor fue. Entonces, el kirchnerismo tiene que asumir de que tiene que autocriticarse su política monetaria. Desde ese momento, no desde lo que hizo Cristina, después, desde luego cosas como el desendeudamiento, perfecto. Pero bueno, todo eso está haciendo ahora de vuelta. Porque acá la discusión del Banco Central deriva en la discusión de la moneda. Este proyecto de ley que hacen ellos para intentar, como saben que se van, eso es lo interesante. Es evidente que se van, por eso están desesperados por sacar estas leyes, que son una barbaridad. Y la del Banco Central, queriendo que el presidente del JP Morgan quede 10 años en el cargo, no lo van a poder sacar. Y si lo ponen, ¿sabe qué? Lo sacamos a patada al día siguiente, si sacan la ley. La toma del Banco Central al día siguiente cada vez es más evidente de que se gane el gobierno. Entonces, igual hay que dar la batalla para que se instale el debate de qué hay que hacer dentro del peronismo cuando se gane. Hay que aprovechar esta politización de este proyecto de ley, que no va a salir, no importa, como salga. Entonces, este es el debate que empezó. Dentro del movimiento de la identidad argentina está recuperar, en términos creativos, la nueva situación mundial. Después, al final, los vamos a dejar escuchando dos videos, porque yo les voy a decir lo siguiente. Escuchen, porque esto es la primera vez que se dice, incluso en los libros de historia económica. Los bancos centrales, hubo en algunos países que empezaron en 1700, 1800, por ahí, en Europa, en Finlandia, pero se masificaron en el mundo hace aproximadamente 110 años. Hasta hace 110 años los países del mundo no tenían bancos centrales. Desde hace 110 años a hoy, todos los países tienen bancos centrales como una herramienta central de sus políticas y de su nacionalidad. Todos. Bajo cualquier régimen político, comunista, socialista, noruego, monárquico, democrático, semidemocrático, dictaduras, democracias coloniales, democracias representativas, democracias directas como Islandia, todos tienen como un arma por arriba de la coyuntura política los bancos centrales, que este señor quiere destruir. Entonces vale la pena analizar, y lo hicimos acá como observatorio y lo publicamos lo decimos por primera vez aquí, ¿qué lograron los bancos centrales en la civilización? Y escuchen atentamente esto. Por eso les aclaro de que los bancos centrales estuvieron por arriba de todos los sistemas políticos, porque todos los sistemas políticos, hasta el Che fue el presidente del Banco Central en la Revolución Cubana, durante un tiempo, ¿sí? De hecho, los presidentes de la Reserva Federal de Estados Unidos duran 30 años. Bueno,
¿Qué lograron los bancos centrales en 100 años? Que este señor quiere atacar. ¿Y por qué el Banco Central argentino es el único que hizo al revés de lo que hicieron todos los bancos centrales del mundo? Porque él quiere atacar para que vos no hagas lo mismo que hicieron todos los bancos centrales del mundo. Quiere destruir la Carta Orgánica del Banco Central para que el Banco Central argentino no haga lo mismo que hicieron todos los bancos centrales del mundo, que se los voy a resumir. Escuchen esta estadística, porque no se la hizo nunca a nadie. Producto estadístico del Observatorio de la Riqueza, Padre Rupe, con bronquitis, en introspección. Desde 1945, que fue cuando se masificó, hoy hay 200 bancos centrales en el mundo. En 1930 había 10. Se masifica después de la Segunda Guerra. Hasta el 2026, los bancos centrales, con sus políticas monetarias, que abarcan un montón de cosas que después ahora se las voy a detallar, pero primero escuchen este número, multiplicaron por 1 millón de veces la cantidad de bienes y servicios de la civilización. 1 millón de veces. Esto no fue resultado de del capitalismo, de la Unión Soviética, de la China después de Mao, de la India, de esto. No. Fue resultado de los bancos centrales en cada uno de esos países. Todos son los que sostuvieron y planificaron con la emisión de sus monedas el hiperdesarrollo de la producción dentro de sus países para resolver los problemas de sus pueblos. Todos igual. Distintas formas, distintos lenguajes, distintos términos. El resultado fue ese. En 100 años de gobierno de los bancos centrales en el mundo, se duplicó la población de 4.000 millones de personas a 8.000. Se multiplicó por 1 millón de veces la cantidad de bienes y servicios. Y se generó la revolución tecnológica más avanzada en la historia de la civilización. En 50.000 años en que empezamos con la prehistoria, 10.000 años que empezamos con la vida sedentaria y agrícola. La revolución más grande de tecnología que se hizo, más universal, de alcance más universal, porque no era en un solo lugar, sino era en todo el mundo, y para 8.500 millones de personas se hizo en estos 100 años de bancos centrales dominando la economía mundial. Después podemos discutir 20 cosas de la dinámica de imperios sobre naciones, pero esto está por arriba de eso. Y hay que aprovechar esta ley que mandó para tomar noción nacional, porque es lo que hizo Perón, es lo que hizo Irigoyen, es lo que hizo la clase oligárquica argentina cuando todavía era nacional en la época del 30 con Pinedo, el plan Pinedo de 1940. Desde 1930 hasta 1955, Argentina tuvo un banco de desarrollo, un banco central, que funcionó con contradicciones, ya sabemos toda pero funcionó, y Argentina era el primer país industrial de todos los países del sur global, hasta el año 55. O sea que dentro de los 100 años, los primeros 25, nosotros estuvimos a la altura de lo que hacían los bancos centrales del mundo. Y de ahí en adelante, la oligarquía colonial en la Argentina, con todas las expresiones que sabemos del 55 hasta ahora, convirtió al Banco Central en un instrumento de destrucción nacional. Al revés del resto de los países del mundo que siguieron construyendo y lograron esto que acabo de decir recién. Por arriba de todos los sistemas lograron los objetivos. Usted va a decir, pues como dice la mentira última de Milei, no, que es el generador de inflación. Bueno, ¿saben cuánto es la inflación que generaron los bancos centrales en el mundo en 100 años de gobierno? Escuchen, 2.500% en 100 años. En Argentina es esto multiplicado por 1.000. ¿Por qué razón? Desde que la oligarquía colonial tomó el control de los bancos centrales después del golpe del 55, la Argentina cambió la lógica, cambió las consecuencias del manejo de su banco central. ¿Por qué todos los bancos centrales del mundo pudieron hacer esta revolución sin antecedentes en la historia civilizatoria, sin inflación? Y vos hiciste al revés, te desdesarrollaste con inflación. ¿De quién es la culpa? ¿Quién se equivocó? ¿O fue un plan deliberado desde el Banco Central de los intereses coloniales, como ya lo vimos que lo denunció el doctor Arturo Frondizi en su libro? Fue eso.
Y sigue siendo eso. Y ahora quiere profundizar eso porque sabe que cuando vuelva a lo nacional a controlar el Banco Central, vamos a recuperar este sendero igual que hacen los bancos centrales del mundo. Es inevitable, no hay un camino gris, no hay nada, no hay después de la barbarie Milei, no hay otro camino que retornar el camino que hacen los bancos centrales del mundo, que es de soberanía, emisión planificada e inflación baja. Fíjense ustedes. También dice, bueno, pero los bancos centrales, ¿qué hacen? ¿Qué hace un banco central? Y esto se los explico porque ahora lo van a ver en un video muy cortito, pero tremendamente, les pido, dura 23 minutos, que es la historia del espejo. Te van a decir, ustedes están locos. Sí. Si vos querés entender cuál es la función de los bancos centrales, entender la historia del espejo, porque la función de los bancos centrales son dos, en esencia. En primero, es en monetizar, o sea, en que haya plata para que el aumento de la producción de la sociedad universal, que cada vez es exponencialmente mayor, haya moneda para que circule. Porque si antes un campesino hacía 1 kilo de grano y ahora hace 300.000 kilos de grano, un campesino hace falta más moneda para que circule esa cantidad de granos, multiplicarlo por todo lo demás. Ahora van a ver algunos indicadores. Entonces, una de las funciones de los bancos centrales en el mundo ha sido, y sigue siendo, monetizar el aumento de la sobreproducción mundial. Si no, se pararía la sobreproducción. Una función. Segunda función, como hay ese aumento de la sobreproducción mundial de todos los productos a la vez, producto de la revolución tecnológica, hay una deflación de precios permanente. Hace 100 años que se está deflacionando todos los productos en el mundo. Entonces, la emisión de moneda de todos los bancos centrales compensa esa caída de deflación con la emisión de moneda, porque si no el sistema de producción se para. Esas son las dos funciones del Banco Central en el mundo, menos en la Argentina. Que la función del Banco Central de la Argentina es robar la riqueza argentina y transferirla al exterior. No es estas dos que cumplieron en todo el mundo. De monetizar el aumento de la sobreproducción y de compensar, monetizando la caída de precios por la deflación con emisiones de moneda controlada. Entonces, estos dos mecanismos, porque fíjense que se han dado en 100 años un proceso de exponencialidad de producción y de simultaneidad universal, utilizando por primera vez la atmósfera en eso. Nunca la humanidad había utilizado la atmósfera para aumentar su riqueza mundial. Nunca. Todo eso lo lograron los bancos centrales. Porque la atmósfera hoy es China, es rusa, es yanqui, son como 20 países que andan disputando cosas en la atmósfera con los recursos del Banco Central. Es mentira que son con empresas privadas. Las empresas privadas la ponen de pantalla para no politizarla, pero la guita para esas empresas privadas la pone el Banco Central con emisiones de todo tipo. Deuda, moneda, bonos, derivados, licuación de pasivos, todo lo que hacen los bancos centrales, cambios en la contabilidad, burbujas de inversión, todo lo que fabrican los bancos centrales en el mundo a lo largo de 100 años, que es una historia espectacular, todavía por escribirse. Todo eso ha producido este salto civilizatorio sin antecedentes. Para que se dé una idea, en los subtes, cuando Argentina todavía no tenía, recién empezaron a existir los bancos centrales, teníamos la primera red de subtes en el mundo, entre los primeros. Después nos pasaron por arriba. Si uno ve el mapa de los subtes del mundo, que por ahí me lo olvidé, hoy lo quería traer y me lo olvidé, es impresionante la red de subtes que hay en el mundo y nosotros nos quedamos sin red de subtes. ¿Producto de qué? De que el Banco Central de la República Argentina pasó a estar controlado por intereses coloniales desde el año 55 en adelante. No tenemos más que ver, comparar. Y en la próxima vamos a hacer un programa sobre ese. Ahí tiene la gráfica. La temporalidad de la evolución de los subtes en el mundo es una red de transporte que maneja 2.000 millones de personas en el mundo, se mueven en los subtes del mundo, por abajo de la tierra, todo automático, sin ningún accidente nunca. No hay un accidente de 2.000 millones de tipos que andan por abajo de la tierra en 100 años, financiados por los bancos centrales del mundo. Y acá tenemos que seguir escuchando las pelotudeces ignorantes que dice Milei, pero es una ignorancia que es la misma de toda la élite. No pueden sostener un debate con las pelotudeces que dice por radio, por cadena de televisión o en el Congreso.
No pueden sostener un segundo frente a la realidad de los hechos mundiales. Y eso es lo que vamos a exponer desde el MIA. El movimiento por la identidad argentina va a demostrar que son todos ignorantes y que Milei lo pusieron ahí porque es el ignorante que mejor actúa la mentira. Pero es ignorante lo que le llaman Grupo Rojo, Círculo Rojo, los embajadores, los académicos, los medios de comunicación, todos ignorantes brutos, sin antecedentes con lo que pasa en el resto del mundo, lo que pasó en 100 años con el resto del mundo. Y eso lo vamos a demostrar desde el MIA. Fíjense lo que les digo, ¿no? Que me dice, la deflación, ¿cómo todo el mundo? Sí, claro, el sistema de comunicación, como la maneja esa élite mundial racista, habla de la inflación y no demuestra la deflación. Yo le voy a poner 2 datos y después lo van a ver en estos 2 videos de lo que es la producción de espejos en la historia universal y cómo la deflación de espejos nos llegó hoy desde la edad de piedra hasta el telefonito cuando nos sacamos una selfie. ¿Y sabes por qué te puedes sacar una selfie? Porque hubo deflación en el precio de la producción de espejos. Y te lo va a demostrar magistralmente este video, que les pido por favor que no dejen de escucharlo. Porque es una hermosura pedagógica de la deflación y que eso es lo que compensa sin los bancos centrales emitiendo moneda y demás no se hubiese producido ese boom tecnológico de que los espejos pasaron de ser un objeto de lujo de la nobleza a hoy tenerlo nosotros en el bolsillo como si nada, para sacar una selfie, para hacer un videollamado y todo lo que se hace. Mírenlo porque es una maravilla de pedagogía para entender lo que es la deflación, porque eso que pasó con los espejos pasó con todo. Y se los voy a poner en 2 datos. Por ejemplo, en estos 100 años de bancos centrales, la comunicación se deflacionó 1.000.000 de veces. Ustedes piensen, yo escribía una carta hace 100 años, la mandaba por correo, tardaba 10 días en llegar, por 24 horas, por la cantidad de minutos, por la cantidad de segundos. ¿Sabe cuánto tardaba en llegar una carta que yo mandaba por correo, que iba por barco y después con avión, qué sé yo? 844.000 segundos tardaba una carta mía en llegarle a alguien, o lo que sea. ¿Sabe cuánto tarda hoy un WhatsApp? 3 segundos. Ahí tiene la deflación. La deflación es primero física, biológica, y después se monetiza. Si yo tuviera que mandar la cantidad de WhatsApp que mando en cartas, ahí hagan el cálculo y van a ver cuánta plata gastarían por mes y no las mandarían. Pero escucharon, ¿no? Hace 100 años, comunicarse del otro lado del océano tardaba 844.000 segundos. Hoy tarda 3, gracias a los bancos centrales. La inversión para producir cualquier cosa se redujo 10.000 veces. El costo alimentario, 5.000 veces. Entonces, los bancos centrales inflacionaron en 2.500% para monetizar el aumento de la producción y cubrieron deflación por 10.000% en todo el mundo. Esa es la función de los bancos centrales, no todas las mentiras que dice Milei y la élite colonial, que saben que están mintiendo, porque lo que están haciendo es preparándose, intentar preparándose para cuando volvamos, ahora. Entonces, la mentira de inflación ni hablar, 400% de inflación en dólares. ¿De qué inflación me hablas? Nada. Lo que pasa es que si blanquean los medios de comunicación que aumentó 400% la inflación en dólares en el periodo de Milei, lo voltean ya. Finalmente, otra razón por la cual se generó este en MIA, y de ahora nos vamos a ver los videos, fue el hecho de que el mundo nos acusara de racistas, cuando todos sabemos que nosotros no somos racistas. Gracias. El problema es que la gente percibió
a Milei como racista porque Milei está pegado al genocida Netanyahu y al genocida Trump. Entonces el mundo identificó a la Argentina con estas políticas genocidas, criminales, que odia cada vez más la sociedad mundial. Y por eso nos atacó en el Mundial. No atacaron a la Argentina, atacaron a Milei indirectamente. Y eso el pueblo argentino lo percibió. Dijo, no, pará, papá, nosotros no somos racistas ni genocidas. El que está con pinche con los genocidas es el presidente de la Argentina. Eso formó parte también de este toque al orgullo nacional que ha generado este movimiento ahora. Si algo falta para entender este movimiento por la identidad argentina que empezó en los últimos, se fue incubando en los últimos 6 meses, pero estalló con el Mundial, es lo que acaba de decir Broda, que es un economista del establishment. Acaba de decir públicamente que el 87% de la economía argentina está en mal estado, que solamente sobreviven, cosa que hay que ver, la minería, el petróleo, el gas de Vaca Muerta, y el 87% de la economía está en mal estado. Broda, uno de ellos, uno del establishment, que lo manda a hablar a otra parte del establishment, la parte del establishment que se está fundiendo también. Milei batió el récord de desinversión en la Argentina y de fuga de empresas internacionales y multinacionales de la Argentina y de destrucción de empresas nacionales. Ese va a ser su único logro. Y de destrucción de la clase media y de empobrecimiento de la clase media. Ese tipo no puede reelegir nunca. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo bueno es empezar, ahora terminado este tema de la ley de extranjería, de extranjerización de la tierra, que lo ganó el pueblo, vamos por la batalla del Banco Central. Y para empezar a hacer docencia y entender esto que acabo de decir yo, que se dijo por primera vez, nadie escribió 100 años de historia de los bancos centrales con los datos que acabo de dar yo. Y que entiendan esta dinámica de la deflación, porque la sobreproducción mundial genera sobreoferta y la sobreoferta genera deflación. Y la deflación alguien la tiene que, es un agujero que alguien tiene que tapar para que la máquina no se pare. Eso lleva 100 años en todo el mundo bajo distintas formas políticas. Está por arriba incluso de las guerras. ¿Sí? Y para que lo entiendan, les pido que vean estos 2 videos. Ah, cierto, ahora lo hacemos. Un video sobre la historia del espejo y la deflación mundial, y el otro sobre, yo me iba a traer también una banana, para comerme una banana acá delante de ustedes, porque es un video sobre una fábrica de bananas, no de bananas, sino de lo que queda después de que se sacan la banana para comer en la India. Es impresionante. La India, ese país que estaba muerto de hambre cuando murió Perón, hace 52 años, fíjense lo que hace hoy con los restos de ¿cómo le llaman? Con el árbol de la banana sería, ¿cómo? El bagajo, el plátano. Sí, fíjense lo que hace. Mírenlo porque es impresionante, sin gente, utilizando la propia energía. Eso lo hizo el Banco Central de la India. No lo hizo ninguna multinacional de nada. Lo hizo el Banco Central de la India. Entonces, con esos 2 videos empezamos el debate sobre el Banco Central como movimiento independiente por la identidad argentina. Pero dentro de todas esas batallas hay una especial que la empezó ya a dar el pueblo argentino defendiendo al Coro Nacional de Niños, que justamente hace mañana, los invitamos a todos a ir, frente al CFK, un canto de todos los niños para evitar estos trogloditas, estos primates, estos ignorantes de la élite argentina quieren destruir un coro nacional que tiene 60 y pico de años, que es ejemplo en el mundo, bueno, etcétera, todo lo demás. Viernes 7 de agosto en las escalinatas del Centro Cultural Kirchner a las 18, a las 18 horas mañana. Los invitamos a todos a acompañar al Coro Nacional de Niños, porque forma parte del movimiento, aunque no es que forman parte formal,
forman parte de esta dinámica de aluvión que empezó el pueblo argentino, que se llama Movimiento por la Identidad Argentina. Bueno, lo dejamos acá escuchando los dos videos pedagógicos con los cuales empezamos el debate del Banco Central. Chau. 100 millones de toneladas de plátano se cosechan cada año, pero nadie se pregunta qué pasa con el tallo que queda. En Kerala, India, estos hombres tienen pocas horas antes de que el calor tropical destruya la fibra que se esconde adentro. 12 volquetes cargados al límite máximo. La carrera contra el tiempo comienza. Lo que en cualquier otra plantación se pudre, aquí viaja al único lugar que sabe extraer su secreto. Green Fiber India. Aquí el desperdicio entra como tallo y sale como tela, cuerda y papel. La planta de procesamiento de fibra de plátano más grande del sur de la India. Toneladas de tallos frescos caen a la fosa. El reloj sigue corriendo. El sistema de arrastre automático saca los tallos de la fosa y los ordena en la cinta. La cuchilla rotativa corta un tallo de plátano por segundo sin detenerse. No es madera, son capas de hojas enrolladas. Las cuñas las abren de golpe. El tambor giratorio separa cada capa del tallo automáticamente. Las vainas de plátano avanzan hacia la decorticadora, la máquina más violenta de toda la planta. 3 decorticadoras en paralelo, el corazón mecánico de la fábrica. Los rodillos la atrapan y en menos de 2 segundos las cuchillas la devoran. Las cuchillas destruyen la pulpa, pero la fibra de plátano resiste, más fuerte que el yute y el sisal. Por un lado la fibra, por el otro la pulpa, el 2% valioso separado del resto. La pulpa del plátano genera el biogás que alimenta a la propia fábrica. Desperdicio cero. La prensa exprime la savia del plátano, que se convertirá en tintes naturales y biofertilizante. La misma savia que mancha la piel de los trabajadores aquí se vende como tinte natural. El túnel de presecado elimina la humedad antes de que la fibra pase al lavado. Del tallo de plátano a la fibra, sin que una sola mano toque el proceso. Automatización total. La fibra de plátano aún carga savia, gomas y resinas. Todo debe salir antes de que pueda hilarse. 60 grados, el agua se tiñe de verde al contacto con la savia residual del plátano. Los rodillos exprimen la fibra de plátano entre cada tina, 4 lavados consecutivos. Del verde oscuro al transparente en 4 tinas, la savia del plátano desaparece paso a paso. La soda cáustica disuelve las gomas que mantienen las fibras del plátano pegadas entre sí. Las gomas se disuelven ante tus ojos. La fibra de plátano se ablanda y se separa por primera vez. El pH debe ser exacto. Un error destruye la fibra de plátano en minutos. El enjuague arrastra las últimas gomas. Cuando el agua sale transparente, la fibra está lista. La centrífuga expulsa el agua de la fibra de plátano en minutos. Antes rígida y verde, después suave y blanca, la misma fibra de plátano irreconocible. Aire caliente a presión, la fibra de plátano se seca y se aclara al avanzar por el túnel. La fibra de plátano sale blanca y brillante, parece seda vegetal. Los rodillos ablandan la fibra de plátano sin romperla. Debe ser flexible para poder hilarse.
Fibra larga de plátano a textil premium. Fibra corta a papel y compuestos. Nada se pierde. En el año 1678, en una fría celda de la República de Venecia, un artesano fue encontrado muerto, envenenado, con los labios azules y los ojos abiertos. Su crimen no había sido el asesinato, ni el robo, ni la traición política. Su crimen había sido conocer un secreto. Sabía cómo fabricar una lámina de cristal capaz de devolverle a un ser humano su propio rostro con una nitidez jamás vista. Sabía hacer espejos. Y por ese conocimiento, los agentes secretos de Venecia lo persiguieron a través de media Europa hasta silenciarlo para siempre. Eso parece una locura. Pero la historia del espejo comenzó miles de años antes, en el barro y en la piedra, mucho antes de que un rostro humano pudiera contemplarse a sí mismo con claridad. Entonces, ¿cómo logró un simple trozo de superficie pulida convertirse en uno de los objetos más peligrosos, más codiciados y más transformadores que la humanidad haya creado jamás? Para responder eso, tenemos que retroceder casi 8000 años, a una época en la que el ser humano no tenía la más mínima idea de cómo lucía su propio rostro. Piénsalo por un momento. Durante cientos de miles de años, nuestros antepasados vivieron, amaron, envejecieron y murieron sin haber visto nunca con precisión su propia cara. Lo más cercano que tenían era el reflejo tembloroso en el agua de un río, en un charco después de la lluvia, en la superficie oscura de un estanque. Un rostro que se deshacía con la más leve brisa. Un rostro que nunca podían tocar. El primer intento serio de la humanidad por capturar y conservar ese reflejo ocurrió en un lugar llamado Çatalhöyük, en la actual Turquía, alrededor del año 6000 antes de nuestra era. Allí, en uno de los asentamientos humanos más antiguos que conocemos, los arqueólogos encontraron algo extraordinario. Piezas de obsidiana, esa roca volcánica de un negro profundo y brillante, cuidadosamente pulidas hasta convertirse en superficies reflectantes. Eran los primeros espejos de la historia, pero no reflejaban un rostro luminoso y claro. Reflejaban una sombra, una silueta oscura, casi fantasmal, atrapada dentro de la piedra negra. Imagina lo que significaba eso para una mente humana de hace 8000 años. Ver por primera vez, no en el agua, no en un reflejo pasajero, sino en un objeto sólido que podías sostener en la mano, la forma de tu propia cara. Muchos de esos espejos de obsidiana fueron encontrados en tumbas, enterrados junto a los muertos, como si el reflejo mismo fuera algo sagrado, como si el espejo guardara una parte del alma. Y aquí aparece algo que acompañará al espejo durante toda su historia. El miedo. Desde el principio, la humanidad intuyó que había algo inquietante en un objeto capaz de contener la imagen de una persona. Algo que rozaba lo mágico y lo prohibido. A medida que las primeras civilizaciones florecieron a orillas de los grandes ríos, el espejo evolucionó. En el antiguo Egipto, hacia el año 2500 antes de nuestra era, los artesanos abandonaron la piedra y descubrieron el metal. Tomaban discos de cobre, y más tarde de bronce, y los pulían durante horas, durante días, hasta que la superficie brillaba como un pequeño sol atrapado. Estos espejos egipcios no eran simples herramientas. Eran objetos profundamente simbólicos. Su forma redonda y su brillo dorado representaban al disco solar, a Ra, el dios supremo. Sostener un espejo era, en cierto sentido, sostener un fragmento del sol en la palma de la mano. Los mangos de estos espejos eran auténticas obras de arte, tallados con la figura de la diosa Hathor, diosa del amor y la belleza, decorados con papiros, con flores de loto, con símbolos de vida eterna. Y no eran para cualquiera. Un espejo de bronce pulido era un objeto de lujo, reservado para faraones, sacerdotes y nobles. La gente común jamás vería su rostro con esa claridad. Al morir, los poderosos se hacían enterrar con sus espejos, convencidos de que los acompañarían al más allá. Una vez más, el reflejo y la muerte, caminando de la mano. Al mismo tiempo, en las civilizaciones de Mesopotamia, en la China de las primeras dinastías, en el Valle del Indo, distintos pueblos que jamás se habían encontrado llegaron por su cuenta a la misma idea: pulir metal para atrapar la luz. En China, los espejos de bronce alcanzaron un nivel de sofisticación asombroso. Los artesanos decoraban su parte trasera con dragones, con constelaciones, con inscripciones. Y desarrollaron los llamados espejos mágicos, piezas tan finamente trabajadas que, al reflejar la luz del sol contra una pared, revelaban imágenes ocultas grabadas en el metal, invisibles a simple vista,
Para quien no entendía la técnica, aquello era pura brujería, un objeto que proyectaba secretos con la luz. Cuando llegamos al mundo griego y romano, el espejo dio otro salto. Los griegos perfeccionaron los espejos de bronce y experimentaron con aleaciones que mejoraban el brillo. ¿Pero fueron los romanos quienes empezaron a intuir el futuro? En algún momento, cerca del comienzo de nuestra era, artesanos del imperio comenzaron a experimentar con una idea completamente nueva. En lugar de pulir metal, ¿y si respaldaban una fina lámina de vidrio con una capa de metal por detrás? El vidrio, transparente y liso, protegería el reflejo. El metal, oculto tras él, devolvería la imagen. Fabricaban pequeños espejos de vidrio recubiertos de plomo o de estaño en la ciudad de Sidón, en la costa. Eran diminutos, del tamaño de una moneda, y su reflejo todavía era turbio y distorsionado. Pero la semilla estaba plantada. La idea que dominaría el mundo 2000 años después ya existía, solo que nadie lo sabía todavía. Esta decisión parecía pequeña en aquel momento. No lo fue, porque con Roma el espejo también reveló su lado más oscuro y humano, la vanidad. El filósofo Séneca escribió con desprecio sobre los ricos que gastaban en un solo espejo más de lo que un general ganaba en toda una campaña militar. Las mujeres y los hombres de la élite romana pasaban horas ante sus espejos de plata pulida, atendidos por esclavas especializadas cuyo único trabajo era sostener el reflejo mientras sus amos se acicalaban. El espejo se convirtió en un símbolo de estatus, de riqueza, de poder, y también en un símbolo de todo lo que una sociedad podía tener de superficial. Cuanto más claro era el reflejo, más se enamoraba la humanidad de su propia imagen. Entonces cayó el Imperio Romano, y con él, gran parte de ese conocimiento se perdió en el polvo de los siglos. Durante la Edad Media europea, el espejo retrocedió. Los espejos de vidrio de calidad casi desaparecieron, y la gente volvió a depender de discos de metal pulido, oscuros y deformes. La Iglesia, además, miraba al espejo con profunda sospecha. Lo asociaba con el pecado de la vanidad, con la soberbia, con la tentación. Contemplarse demasiado en un espejo era coquetear con el orgullo, uno de los pecados capitales. En innumerables pinturas de la época, el diablo aparecía ofreciendo un espejo a una mujer hermosa, y el reflejo que le devolvía no era su rostro, sino una calavera, un recordatorio de la muerte, un recordatorio de que toda belleza es pasajera. Pero el reflejo claro y perfecto, el sueño de una superficie que devolviera el rostro humano sin distorsión, no había muerto. Solo estaba esperando, y su renacimiento ocurriría en una pequeña isla rodeada de agua, en una laguna, en una ciudad construida sobre el mar. Venecia. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante, y esta es la parte que casi nadie conoce. En el siglo XIII, la República de Venecia concentró a todos sus fabricantes de vidrio en una sola isla llamada Murano. La razón oficial era prevenir incendios, ya que los hornos de vidrio ardían a temperaturas altísimas y una ciudad de madera podía convertirse en cenizas en una noche. Pero había una segunda razón, mucho más calculada. Al encerrar a todos los maestros vidrieros en una isla, Venecia podía controlarlos, vigilarlos y guardar sus secretos. ¿Y qué secreto guardaban? Hacia el año 1500, los artesanos de Murano lograron algo que ninguna civilización anterior había conseguido. Perfeccionaron un vidrio de una transparencia y una pureza asombrosas, el cristallo, tan limpio como el agua de manantial. Y descubrieron cómo recubrirlo por detrás con una amalgama de estaño y mercurio, una capa fina, uniforme y brillante como plata líquida. El resultado fue algo que dejó al mundo sin aliento. Un espejo plano, luminoso, de una nitidez perfecta. Por primera vez en la historia de la humanidad, un ser humano podía verse a sí mismo tal como era en realidad. Cada poro, cada arruga, cada detalle, el rostro exacto que veían los demás. El impacto fue inmenso, y el precio, astronómico. Un solo espejo veneciano de buen tamaño llegó a costar más que una pintura de un maestro del Renacimiento. Se dice que un espejo veneciano fino valía 3 veces su peso en oro. Los reyes, las reinas, los nobles de toda Europa enloquecieron por poseerlos. Un espejo de Murano en tu salón no era decoración. Era una declaración de que eras una de las personas más ricas y poderosas del planeta. Venecia se dio cuenta de que estaba sentada sobre una mina de oro.
Durante casi un siglo, la República tuvo el monopolio absoluto de los mejores espejos del mundo, y protegió ese monopolio con una crueldad escalofriante. Los maestros vidrieros de Murano recibían un trato privilegiado. Vivían bien, se les concedían honores, a sus hijas se les permitía casarse con la nobleza. Pero había una condición: jamás, bajo ninguna circunstancia, podían abandonar la República. El secreto de fabricación no podía salir. Un artesano que intentara huir y llevar el conocimiento a otro país era declarado traidor. Y los traidores de Venecia no vivían mucho tiempo. Aquí llegamos a la parte más sombría de esta historia, porque el brillo del espejo se construyó sobre el sufrimiento silencioso de quienes lo fabricaban. Consideremos primero al artesano. Vivir en Murano era vivir en una jaula de oro. Los maestros vidrieros estaban, en la práctica, atrapados de por vida. La República los vigilaba constantemente. Sus movimientos eran controlados, y cuando algunos, tentados por las enormes sumas que les ofrecían las cortes de Francia y de otros reinos, se atrevieron a escapar en secreto, Venecia respondió con su temida red de espías. El Consejo de los 10, el órgano secreto que gobernaba las sombras de la República, enviaba agentes a perseguir a los fugitivos por toda Europa. Y las crónicas de la época hablan de artesanos que murieron envenenados en tierras extranjeras, silenciados para que el secreto muriera con ellos. Un ser humano, asesinado, por saber cómo hacer un espejo. Pero hay un sufrimiento aún más terrible, más lento y más invisible en esta historia: el del mercurio. Para crear esa superficie perfecta y reflectante, los artesanos aplicaban sobre una lámina de estaño una capa de mercurio líquido, con las manos desnudas, respirando sus vapores día tras día, año tras año. El mercurio es un veneno neurológico devastador. Se acumula en el cuerpo, ataca el sistema nervioso, y quienes trabajaban en la fabricación de espejos durante siglos pagaron un precio atroz. Sufrían temblores incontrolables en las manos, tan violentos que se conocían con nombres propios. Perdían dientes, sus encías se pudrían, padecían insomnio, ataques de ansiedad, delirios, pérdida de memoria, cambios brutales de personalidad. Muchos enloquecían, muchos morían jóvenes, con el cuerpo destruido por un metal invisible. Y esto no ocurrió solo en Venecia, ni solo en un siglo. Durante más de 300 años, en talleres de toda Europa, generaciones enteras de trabajadores del espejo se envenenaron lentamente para que los ricos pudieran contemplar su propio reflejo. Construyeron un objeto de belleza pura y se destruyeron a sí mismos al hacerlo. Fabricaron reflejos perfectos, perdieron la razón, perdieron la vida. El espejo que devolvía la imagen de la belleza estaba manchado, por dentro, con la sangre y la locura de quienes lo creaban. Si esta historia te está pareciendo interesante, suscríbete. Cada semana contamos historias como esta y no querrás perderte la próxima. El monopolio de Venecia era demasiado valioso y demasiado odiado como para durar para siempre. Y el golpe llegó desde Francia. A finales del siglo XVII, el rey Luis XIV, el Rey Sol, estaba construyendo el palacio más deslumbrante que el mundo había visto, el Palacio de Versalles. Y tenía una visión: un gran salón cuyas paredes estuvieran cubiertas por completo de espejos. Pero los mejores espejos del mundo eran venecianos, y comprarlos a Venecia significaba vaciar las arcas de Francia y enriquecer a un rival. El ministro de Luis XIV, un hombre brillante y despiadado llamado Jean-Baptiste Colbert, decidió que Francia robaría el secreto. Y lo hizo. Mediante sobornos, promesas y espionaje, Colbert logró convencer a varios maestros vidrieros de Murano de que traicionaran a la República y viajaran en secreto a París. Venecia reaccionó con furia. Sus espías cruzaron Europa tras los fugitivos. Y aquí, la historia y la leyenda se entrelazan de forma oscura, porque algunos de esos artesanos que huyeron a Francia enfermaron y murieron de forma repentina y misteriosa, y muchos creyeron que la larga mano venenosa de Venecia los había alcanzado. Pero ya era demasiado tarde. El secreto había escapado de la isla. El monopolio estaba roto. El resultado de aquel robo se puede visitar todavía hoy: la Galería de los Espejos de Versalles. Un salón inmenso, de 73 metros de largo, iluminado por 17 grandes ventanales, frente a los cuales se alzan 17 arcos cubiertos por 357 espejos. En una época en la que un solo espejo costaba una fortuna, Luis XIV cubrió una galería entera con ellos.
Fue la mayor exhibición de poder y de riqueza jamás concebida. Los embajadores extranjeros que atravesaban esa galería para arrodillarse ante el Rey Sol quedaban aturdidos, deslumbrados, empequeñecidos. El mensaje era claro. Miren cuánta luz, cuánta riqueza, cuánto poder domina este hombre. Los espejos no solo reflejaban rostros, reflejaban el absolutismo de un rey. Y sin embargo, durante todo este tiempo, el espejo perfecto siguió siendo un privilegio de reyes y aristócratas. Para la inmensa mayoría de la humanidad, verse el rostro con claridad seguía siendo un lujo inalcanzable. Eso estaba a punto de cambiar para siempre. Y el cambio llegaría, como tantas veces en la historia, de la mano de la ciencia y de la máquina. El momento decisivo ocurrió en el año 1835. Un químico alemán llamado Justus von Liebig descubrió un método completamente nuevo para fabricar espejos. En lugar del mortal mercurio, Liebig ideó una forma de depositar una capa finísima de plata metálica pura sobre el vidrio mediante una reacción química. El resultado era un espejo más brillante, más nítido, más duradero y, sobre todo, muchísimo más seguro de producir. Se acabó, poco a poco, el envenenamiento masivo de los artesanos. Y algo aún más importante. El espejo podía ahora fabricarse de forma barata, en grandes cantidades, para todo el mundo. La revolución industrial hizo el resto. Las fábricas comenzaron a producir vidrio plano en volúmenes gigantescos. El proceso de plateado de Liebig se automatizó y se perfeccionó, y el precio del espejo se derrumbó. Lo que durante 8.000 años había sido un objeto raro, sagrado, peligroso y reservado a las élites, se convirtió, en apenas unas décadas, en algo tan común y tan barato que cualquier familia podía tener uno colgado en la pared. Por primera vez en toda la historia de nuestra especie, el ser humano común, el campesino, el obrero, la costurera, el niño, podía mirarse al espejo cada mañana y ver su propio rostro con perfecta claridad. Es difícil exagerar lo profundo que fue este cambio. Piénsalo bien. Durante casi la totalidad de la existencia humana, la gente común no sabía exactamente cómo lucía. Y en el transcurso de una sola generación, mirarse al espejo se volvió tan cotidiano, tan trivial, que dejamos de darnos cuenta del milagro que representa. El espejo transformó la moda, porque ahora todos podían ver cómo les quedaba la ropa. Transformó la higiene y el aseo personal. Transformó incluso la manera en que pensamos sobre nosotros mismos, sobre nuestra identidad, sobre esa idea tan moderna del yo individual. Algunos historiadores y filósofos han argumentado que el sentido moderno del individuo, la obsesión con la propia imagen y la propia identidad, nació en gran parte de este simple hecho, de poder, por fin, mirarnos a los ojos. Construyó fortunas, envenenó a sus creadores, cambió para siempre la forma en que la humanidad se veía a sí misma, y el espejo no se detuvo ahí, porque su verdadero poder nunca fue solo estético. Fue científico. Sin superficies capaces de reflejar y dirigir la luz con precisión, gran parte de la ciencia moderna sería imposible. Los telescopios que nos permitieron mirar hacia las estrellas y comprender nuestro lugar en el universo funcionan gracias a espejos cuidadosamente curvados. El telescopio espacial más avanzado que la humanidad ha lanzado jamás observa el cosmos a través de un gigantesco espejo segmentado, recubierto de oro, de 6,5 metros de diámetro, desplegado a más de 1 millón de kilómetros de la Tierra. Los microscopios, los láseres, las cámaras, los faros de los automóviles, los sistemas de energía solar que concentran la luz del sol para generar electricidad. Todos son descendientes directos de aquel trozo de obsidiana pulida de Çatalhöyük, el humilde reflejo, convertido en una de las herramientas más poderosas de la ciencia. Hoy, el espejo está literalmente en todas partes, y es tan ubicuo que se ha vuelto invisible para nosotros. Está en cada baño, en cada dormitorio, en cada automóvil, en cada ascensor, en cada tienda del planeta, y ha adquirido una forma nueva y sorprendente que nuestros antepasados jamás habrían imaginado. Porque el espejo más usado del mundo en la actualidad ya no está hecho de vidrio y plata, está en tu bolsillo. Es la pantalla de tu teléfono. Cada vez que activas la cámara frontal, cada selfie que tomas, cada videollamada que haces, estás usando la versión más reciente de una tecnología de 8.000 años de antigüedad. Ese mismo impulso de aquellos primeros humanos que pulían obsidiana para atrapar su sombra, sigue vivo en cada uno de nosotros, cada vez que levantamos el teléfono para vernos. Y aquí conviene detenerse a pensar. Hay algo profundamente revelador en la historia del espejo.
nos muestra que los objetos más ordinarios, los que damos por sentados, los que ni siquiera notamos, a menudo esconden las historias más extraordinarias. El espejo comenzó como un fragmento de piedra volcánica enterrado con los muertos. Se convirtió en un símbolo del sol y de los dioses. Fue considerado un objeto de vanidad pecaminosa y un instrumento del diablo. Fue tan valioso que se pagaba con su peso en oro y se protegía con veneno y asesinato. Envenenó lentamente a generaciones de trabajadores anónimos. Coronó el poder absoluto de los reyes. Y finalmente, se democratizó tanto que hoy no le prestamos la más mínima atención. Esa es quizás la lección más honda que nos deja este objeto. El poder verdadero, el que cambia el mundo de raíz, rara vez llega con estruendo, llega en silencio, en objetos pequeños y aparentemente insignificantes que se filtran poco a poco en cada rincón de la vida humana hasta que ya no podemos imaginar la existencia sin ellos. El espejo no conquistó imperios con ejércitos. Nos conquistó a nosotros, por dentro, cambiando para siempre la relación más íntima que tenemos, la que mantenemos con nuestra propia imagen. Durante casi toda la historia, la humanidad fue un misterio para sí misma, un rostro desconocido. El espejo puso fin a ese misterio. Y al hacerlo, nos dio algo hermoso y algo terrible al mismo tiempo. La capacidad de conocernos y la condena de no poder dejar de mirarnos. Así que la próxima vez que pases frente a un espejo, o que levantes tu teléfono para ver tu propio rostro, detente un solo segundo. Recuerda que estás sosteniendo el final de una historia de 8000 años. Una historia de piedra negra y de bronce dorado, de secretos venecianos y de artesanos envenenados, de reyes deslumbrados y de fábricas humeantes. Recuerda que durante casi toda la existencia humana, ese gesto tan simple, verte a ti mismo, fue un privilegio prohibido para casi todos. Y recuerda que ese pequeño reflejo silencioso hizo, sin ruido y sin ejércitos, algo que ningún emperador logró jamás. Cambió la forma en que la humanidad entera se ve a sí misma. Pero no todos los objetos que transformaron la historia lo hicieron en silencio. Algunos gritaron. Algunos decidieron el destino de civilizaciones enteras con un solo sonido. El silbido de algo que cruza el aire a toda velocidad. Un arma tan antigua como el espejo, pero cuya historia se escribió no con reflejos, sino con sangre, con imperios que se alzaron y se derrumbaron según quién la empuñara mejor. Esa es una historia que no querrás perderte, y llegará muy pronto. Si esta historia te sorprendió, suscríbete y deja un comentario contándonos qué parte te sorprendió más.